Bienvenidos a la sombra del Drakkar. Hoy conoceremos a los guerreros más salvajes y temidos de la era vikinga, los Berserkers. Descubre su feroz poder en batalla, su conexión con lo espiritual y los secretos detrás de su furia descontrolada. Prepárate para desatar la leyenda. Los Berserkers, esos guerreros vikingos envueltos en leyenda, eran los combatientes más temidos y salvajes de los ejércitos nórdicos. Su nombre ha perdurado a través de los siglos como símbolo de fuerza descomunal, violencia desenfrenada y un poder casi sobrehumano. Pero, ¿quiénes eran realmente estos guerreros fuera de control? ¿Eran bestias humanas o combatientes entrenados con un profundo sentido espiritual? Para los vikingos, los Berserkers no eran simples guerreros. Estos hombres eran vistos como algo más, casi divinos, debido a su capacidad de entrar en un estado de furia tan intensa que parecían invulnerables al dolor o al miedo. La palabra Berserker proviene de los términos Ber, que significa oso, y Serker, que se refiere a camisa o túnica. Muchos de ellos luchaban cubiertos con pieles de oso o lobo, como una manera de canalizar el espíritu de estos poderosos animales. Algunos relatos incluso describen cómo estos guerreros rugían y se movían como bestias salvajes durante el combate. Su estado de furia, conocido como Berserkergang, era mucho más que una simple rabia. Según las sagas, los berserkers podían entrar en un trance, un estado de frenesí en el que perdían todo control racional. Durante este trance parecían inmunes a las heridas y luchaban con una fuerza sobrehumana, como si el espíritu del animal que vestían hubiera tomado el control. Entrar en este estado requería una preparación física y espiritual, que a menudo involucraba rituales, cantos y, según algunos estudios, el uso de sustancias psicotrópicas. Hay teorías que sugieren que los berserkers utilizaban hongos alucinógenos para alcanzar este trance. Estos hongos, conocidos por sus efectos psicotrópicos, podrían haber ayudado a los guerreros a perder el miedo y aumentar su agresividad en el campo de batalla. Sin embargo, también es posible que la rabia de los berserkers fuera inducida a través de una combinación de autohipnosis, rituales y una intensa preparación psicológica. De hecho, se cree que los berserkers se preparaban antes de cada batalla con danzas rituales y cánticos, entrando en una especie de trance colectivo que los desconectaba de la realidad y los preparaba para el combate. El componente espiritual de los berserkers no puede subestimarse. No solo luchaban con fuerza bruta, sino que creían estar protegidos por los dioses. Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, era especialmente importante para ellos. Se decía que los berserkers luchaban en su nombre y que su furia en la batalla era un regalo divino. Este vínculo con lo espiritual les daba una ventaja psicológica sobre sus enemigos, que veían en ellos no solo guerreros, sino manifestaciones de la furia de los dioses. En combate, los berserkers eran la punta de lanza de los ejércitos vikingos. Se lanzaban al frente de la batalla, a menudo sin escudo y sin armadura, confiando solo en su fuerza y su trance para protegerse. Eran conocidos por entrar en batalla rugiendo, como bestias, haciendo que sus enemigos retrocedieran solo con su presencia. En medio del caos, golpeaban con hachas y espadas, causando estragos en las filas enemigas. Su capacidad para seguir luchando, incluso después de sufrir heridas graves, los hacía parecer invulnerables, y eso sembraba el terror en los corazones de sus adversarios. Pero los berserkers no solo eran vistos como héroes o figuras espirituales. También había un lado oscuro en ellos. Fuera de la batalla, estos hombres podían ser extremadamente peligrosos, incluso para sus propios aliados. Se decía que, una vez que entraban en Berserkergang, no distinguían entre amigos y enemigos, y podían seguir matando hasta que el trance se desvaneciera.
Esto los hacía impredecibles y a veces difíciles de controlar. No solo eran guerreros, eran verdaderas fuerzas de la naturaleza. En términos más humanos, podemos imaginar que los berserkers sufrían las consecuencias de su estilo de vida extremo. Los efectos de sus trances, ya fueran inducidos por drogas o no, debieron de tener un impacto físico y mental profundo. Es probable que muchos de ellos sufrieran de lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático o efectos secundarios por el uso prolongado de sustancias alucinógenas. Además, la vida de un berserker no era larga. Muchos caían en batalla, lo que alimentaba aún más la leyenda de su inmortalidad en combate. En definitiva, los berserkers eran guerreros temidos y respetados, pero también incomprendidos. Su capacidad para entrar en un estado de furia descontrolada los hizo casi invencibles en batalla, pero también los separó de los demás, tanto por su ferocidad como por el miedo que inspiraban. Para los vikingos, estos hombres estaban más allá de lo humano, fusionando lo espiritual y lo animal en una figura que encarnaba la furia y el poder de los dioses. Los berserkers siguen siendo un símbolo fascinante de la cultura vikinga. A través de las sagas y los relatos históricos, podemos vislumbrar no solo la brutalidad de estos guerreros, sino también su conexión con el misticismo y lo sobrenatural. Eran más que guerreros, eran la manifestación física de la ira y la voluntad de los dioses nórdicos. Su legado ha dejado una marca imborrable en la historia, y aún hoy su nombre sigue siendo sinónimo de poder descontrolado, furia inquebrantable y una valentía que desafía la razón. Y así terminamos nuestro viaje al mundo de los berserkers, los guerreros más feroces de la historia vikinga. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a La Sombra del Drakkar y activar la campanita para más historias épicas. Nos vemos en la próxima batalla.